tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hacer una ruta por los molinos harineros del río Tinto y nos vamos a situar para a punto de salida este precioso puente Gadea que se construyó en 1935 durante la Segunda República y que conserva todavía esos adoquines de granito en su base. Ya las barandillas fueron posteriores. Para hacer esta ruta vamos a bajar de lo que es el puente hasta el río Tinto, lo tenemos justamente debajo. Ese viaducto se hizo para salvar precisamente ese cauce fluvial y vamos a conectar con una vía férrea que se encuentra ahí. Fue el ferrocarril minero de la Rio Tinto Company Limited, que comenzó a construirse en 1873 y se puso en servicio en 1875. El ferrocarril tenía casi 84 kilómetros de longitud, funcionó hasta 1984 y se puso en marcha para sacar los minerales de la cuenca minera de Rio Tinto Nerva. Es una línea que va pegada al río y solo en su último tramo va junto a la línea posterior que se hizo entre Sevilla y Huelva. Este ferrocarril se construyó en 5 tramos simultáneos. Y la parte más complicada es esta, en la que estamos ahora, la comprendida entre Rio Tinto y Niebla. Es un pueblo que se encuentra un poquito más abajo. Y ahí precisamente es donde se construyó también el puente ferroviario para salvar el río. Y justamente muy cerca se encuentra también el otro puente de la línea de Huelva a Sevilla. Como podéis observar, la línea férrea pasa justamente debajo de este puente de Gadea. Lo tenemos aquí, pasamos justamente por debajo de los vanos del puente y ya nos disponemos a continuar por la línea férrea y más adelante nos encontramos también el puente nuevo que se construyó entre La Palma y Valverde. Nosotros seguimos lo que es el trazado ferroviario para ir encontrando los diferentes molinos que salpican esta zona del condado. No es precisamente fácil caminar por esta vía férrea, eso sí, siempre los trazados ferroviarios son muy suaves, porque precisamente el tren no podía salvar grandes cuestas. Sin embargo, tiene bastante balasto. No se conservan lo que son las vías férreas, hay traviesas desmenuzadas a lo largo del trazado. Pero las vías en este tramo en concreto, aunque en otros sí se conservan, pues han desaparecido. Y el balasto que se usaba en estos casos eran los propios escoriales de las minas. En este caso eran los escoriales de los romanos cuando explotaban las minas de Rio Tinto. Estos son los molinos harineros del Tinto. Podemos encontrar 23 aquí en la zona del condado, repartidos por ejemplo pues aquí entre Villarrasa, pues Paterna, La Palma del Condado, Niebla, Boguer y Palos. Pues los molinos, por ejemplo, en esta zona de Villarrasa, aquí hay 5 molinos conocidos como este de San Juan, que tenemos aquí detrás, también los de Madera, de Juan Muñoz, de La Torre, de Centeno y de Gadea. Este molino, donde nos encontramos ahora, marca el límite entre los términos municipales de La Palma del Condado y de Villarrasa. A pesar de tratarse de un río muerto, vas a encontrar por aquí todo tipo de infraestructuras y restos de casas. Ahí atrás, por ejemplo, tenemos una
y vamos, por ejemplo, por la antigua vía ferroviaria de Río Tinto, y vas a encontrar también casillas, almacenes. Por ejemplo, aquí tenemos uno de ellos. Vamos a acercarnos, aunque están las puertas y ventanas tapiadas, tenemos aquí una abierta. Por lo general, pues este tipo de espacios, como es lógico, pues se encuentran completamente vandalizados, ¿no? Nadie se ha preocupado de su mantenimiento o su preservación y están en un estado lamentable. Hay aquí como una plataforma que da al río. Ya por aquí, por ejemplo, han levantado el tapiado de las puertas. Observamos, por ejemplo, que tiene mucha mampostería. Parece que ha habido una reforma posterior. Aquí lo que tenemos, estamos observando, por ejemplo, muchos vencejos y golondrinas en el interior de estas naves que pernoctan aquí, pero todo está completamente abandonado y vandalizado. Eso sí, con unas vistas ejemplares sobre el río, sobre todo sobre este molino Gadea, que lo tenemos justamente ahí debajo. Vamos a tratar de bajar hasta este molino de Gadea. Observamos que el caudal del río es bastante fuerte en estos momentos. Estos eran molinos denominados de mal tiempo, es decir, que funcionaban en invierno, porque en verano el caudal aquí es tan pequeño que prácticamente pues se puede cruzar el río por muchos puntos. Ahí, por ejemplo, en la zona de Niebla, pues prácticamente el río está seco en verano, ¿no? Aquí en este caso lo que es la acequia pues está como bloqueada, lo que era la lieva que llevaba el agua del molino en la parte posterior, y entonces observamos que ha saltado el agua por el azuz. Además es un azuz bastante grande porque cubre de punta a punta lo que es el río. El molino en su interior vemos que está prácticamente cubierto de arena. Está inundada la sala de arriba y la de molienda abajo también, por supuesto. Vemos que hay los llamados molinos de aireación, los agujeros de aireación que están en la bóveda. Es una bóveda de medio cañón. Y aquí pues parece que esto era lo que era la antigua acequia que venía por aquí, por la parte trasera del molino. Vamos a observar también, ir hacia la zona del azuz. No nos vamos a meter ahí porque hay bastante barro, y barro rojizo de las aguas ácidas. Lo que sí vemos es como si se levantase una bruma ahí donde se produce el salto de agua. En cuanto a los materiales que se empleaban en la construcción de estos molinos, pues vimos, por ejemplo, estos ladrillos rojos, macizos característicos, también pues piedras, cantos rodados y las lajas. Caminamos en este punto junto a una zona de olivares que va paralela a la vía y al río. El río lo tenemos ahí, justamente a la derecha. Si observas, los tonos ocres de las orillas se deben a la acidez de los drenajes ácidos de las minas y todos esos residuos que van dejando. Aquí no existe una vegetación de ribera porque está esquilmada por la acidez del río. Si acaso, lo único que prolifera en toda esta zona son rodales de eucaliptos. El río Tinto nace en la sierra de Padre Caro, en Nerva, y recorre 100 kilómetros hasta unirse con el río Diel en la ría de Huelva. Pertenece a la cuenca del Guadiana. En su nacimiento se sitúa el mayor yacimiento minero a cielo abierto de Europa, que son las minas de Río Tinto, y es lo que justifica precisamente pues este ferrocarril por el que vamos caminando. En cualquier caso, y pese a la contaminación del río, estamos en lo que se considera el paisaje protegido del Tinto, que así se declaró en 2004 y que tiene una superficie de 17.000 hectáreas. Abarca pues Berrocal, Campillo, La Palma, Río Tinto, Nerva, Niebla, Paterna, Valverde, Villarrasa, donde estamos ahora, y Zalamea, en Huelva. Y también toca un poquito de Sevilla, concretamente en la zona de El Madroño. Nos encontramos junto a uno de los afluentes del río Tinto, el arroyo Giraldo, que paradójicamente lo vemos exuberante de vegetación.
¿Por qué? Pues porque no está contaminado por las aguas ácidas. Ahora ya vierte sus aguas en el río y a partir de ahí pues ya prácticamente está toda la zona esquilmada. ¿Qué es lo que observamos? Pues que hay una serie de topes a ambos lados de este puente para evitar que se metan vehículos de motor, coches por esta zona, porque estamos en la llamada Vía Verde del Tinto. Este tramo ferroviario se trata de recuperar en su totalidad entre lo que era Río Tinto y Huelva, ¿no? Donde está el embarcadero. Salimos del Pontón Giraldo y ya el camino, el sendero, nos invita a salirnos de la vía férrea porque va un poco más arriba, no va tan pegada al río, y bajar por un caminito mucho más natural, pegados a los eucaliptos. Estamos ahora y encontramos también carteles informativos del Ayuntamiento de Villarrasa acerca de esta ruta. Los molinos se instalaron en esta zona para atender una importante zona cerealística, como es esta de la Campiña Condado de Huelva, de la que vemos ahora, por ejemplo, una muestra. Todas estas zonas son zonas de cultivo de trigo, de girasol, avena, etc. La vereda sisea entre troncos centenarios de eucaliptos y de vez en cuando también encontramos alguna señal suelta que nos indica por dónde dirigirnos en el camino. Primera hora de la mañana te sorprende el canto de los pájaros, esa primera luz que vemos sobre los cereales recién cultivados, y sobre todo hay puntos del recorrido donde encontramos auténticos túneles arbóreos formados por los eucaliptos. El sonido de la cascada del Azuz, donde se forma el rápido, nos indica que nos encontramos ante otro de los molinos. Lo tenemos justamente aquí, es el molino de Polo, de la Vega o de la Torre. Si bien la principal dificultad está en salvar todas estas piedras lavosas y toda esta tierra, con el temor de que se pueda hundir, para podernos acercar hasta el molino. Observamos que el molino también está colmatado de residuos. Este parece más grande que los anteriores, es rectangular. Vamos a meternos al interior un poco. Efectivamente, pues está prácticamente colmatado, enterrado por la arena. Este es rectangular y además vemos que se han empleado piedras muchísimo más grandes que en el otro. Incluso podemos darle por aquí la vuelta. Este es el molino más grande que nos vamos a encontrar en nuestro recorrido. Tiene la bóveda, al igual que otros que hemos visto, de medio cañón. Nos encontramos en el Azuz, o la represa del molino de la Vega, que está construido este muro con argamasa de mampostería y ese mortero fabricado a partir generalmente de cal y de arena mezclado con agua. Estos muros pues se han conservado a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días, en el caso de hoy en día, aunque no se hace nada por su preservación. El agua, como bien sabéis, se canalizaba a la parte posterior del molino. Allí entraban por las compuertas
y era lo que hacía girar los rodetes o los rodegnos, turbinas circulares que giraban y hacían girar la llamada rueda volandera del molino. El giro de esa rueda sobre la rueda solera, que era la que estaba fija, era lo que molía el grano de cereal, que era introducido entre las dos piedras a través de una tolva y por el orificio central de la rueda volandera. El número de ruedas molineras pues dependía de la importancia del molino. Este que estamos viendo, por ejemplo, pues era de los más importantes que había aquí en Villarrasa. El río Tinto, Urium o Luxia, como se conocía en la antigüedad, se remansa en algunos puntos y podemos advertir mejor la rojez de sus aguas. Al igual que otros ríos contaminados por los lixiviados mineros, se caracteriza por ese color ocre de las orillas y que presenta estructuras características, resultado del enfriamiento de la escoria y los residuos mineros. Seguimos avanzando por la orilla del río en un hermosísimo paraje. Vamos encontrando cañizales a nuestro paso y atravesamos donde estamos ahora el puente de la Peñuela, que son, diríamos, dos puentes paralelos. Aquí vamos viendo, cruzamos debajo de sus vanos porque el recorrido transcurre todavía debajo del puente. No nos toca cruzar a la otra orilla. El puente muy bien puede deber su nombre a esa gigantesca prominencia rocosa que nos encontramos en medio del río. Hay zonas del recorrido en el que el sendero se adentra por un profuso cañizal. Observamos también rastros de madrigueras de conejo por toda esta zona. Y es que es algo muy típico en zonas de estuario y de marismas. Por fortuna encontramos el camino limpio. Se nota que han desbrozado y limpiado por toda esta zona. Después de cruzar el puente por debajo de la Peñuela o también de la Aradilla por la Vega, que tiene ese nombre, nos encontramos un segundo puente, en este caso de madera, rústico, peatonal, pero que nos sirve para vadear este pequeño arroyo que nos encontramos a nuestro paso. Este arroyo va paralelo a lo que es el camino de Valverde, que es en realidad el que usa precisamente el puente de la Peñuela. Al igual que nos pasara con el resto de molinos, vamos escuchando el azuz y ya nos indica que vamos acercándonos a otro molino. Las señales continúan durante el camino. En este punto en concreto vamos pasando cerca de una zona de olivares, así que nos vamos encontrando por aquí ya gente que está trabajando en el campo. Encontramos por aquí también vehículos y casas de aperos y pequeñas recintos como huertas que parecen zonas de cultivos. Ahora vamos a ver cómo accedemos, porque hay un profuso cañizal a la derecha, al siguiente molino. Imagino que habrá una vereda habilitada al efecto. Hay un camino habilitado para entrar en el molino, además está como en un alto, en una zona más seca y parece que mucho más accesible que los otros molinos. Se trata también de un molino bastante grande, con esa bóveda de medio cañón rectangular, y justamente el azuz lo tenemos al lado, ¿no? En principio estos molinos eran muy simples, de estilos griegos o nórdicos, pero fueron evolucionando hasta lo que fue la cultura hidráulica medieval. Así, por ejemplo, pues en este caso vemos observando esta sala superior, por ejemplo, donde observamos la traviesa, que ya se ha perdido, pero donde iba la tolva, colgada de una traviesa de madera, y abajo, aquí abajo, donde estamos ahora, pues lo que encontramos era el infierno, el llamado infierno,
por donde estaban las piedras de molienda, que hemos dicho antes, esas dos piedras circulares que iba una sobre la otra, la superior era la volandera y la inferior era la solera. El edificio estaba siempre lucido con esa argamasa, al igual que el dique, la represa o el azuz, pues generalmente de cal y arena mezclada con agua, ¿no? Y aquí usaban también porque eran las piedras, una suerte de sillares fuertes que ponían al principio y después iban añadiendo ladrillo rojo y cantos rodados. Encontramos aquí, junto a este molino, bastantes perros. Esto es como una reala. Algunos están sueltos en el camino, por fortuna, no parecen agresivos y se retiran a nuestro paso. Bueno, nosotros vamos siguiendo, dejamos este molino y seguimos por este sendero. Hay una pequeña alambrada aquí junto al camino, lo que pasa es que está en muy mal estado, probablemente por las riadas del río. Hay también unos nidos de cigüeña ahí en aquella torre y me llama la atención de que algunos de ellos se encuentran muy bajos. Aquí ya parece que el camino se pierde un poco porque por las lluvias ha habido riadas por esta zona y no se conoce tan bien. Creo que está un poco más arriba el trazado. Vamos a buscarlo por allí. Vamos a intentar continuar. Sí, efectivamente, el camino se mete ahí entre los cañizales. Esta zona del río se caracteriza por ser mucho más abrupta. Aquí la orografía es mucho más escarpada. Vamos por la ladera de la cuenca del río, por la ribera izquierda, y aquí, por ejemplo, observamos ya más zarzas, palmitos, acebuchales, una flora más diversa. En esta zona, curiosamente, el río se remansa. Llegamos al último de los molinos, que es el molino del Centeno. Este, a diferencia de los otros, algo característico es que el tejado es a dos aguas, ya no es la bóveda esta de medio cañón que hemos visto en los anteriores. Y aparte aquí se distingue perfectamente lo que es el canal, la acequia, que llevaba el agua a la parte posterior del camino y es lo que hacía mover el engranaje. Vamos a tratar de acceder a su interior. Es una zona rocosa, por fortuna ya ha avanzado el día y está más seca la piedra, no está tan lamosa como en ocasiones anteriores. Bueno, pues este molino, a diferencia de los otros, no está con tantos residuos, no está con tanta arena. Accedemos a su interior. Cada uno de estos molinos pues nos aporta algo, ¿no?, para conocer un poquito cómo era la estructura de la molienda. Aquí, este orificio que vemos aquí, pues probablemente era donde conectaba lo que es la salida de la tolva para aportar el grano a lo que era la sala del infierno, donde estaban las piedras de molienda. Se conoce que este molino lo han limpiado un poco en esta planta superior. Estos molinos forman parte de nuestro patrimonio histórico industrial, ¿no? Y sin embargo vas a encontrar muy pocos en buen estado de conservación. Es una pena que no se proteja con figuras como, por ejemplo, el bien de interés cultural. Y se da la circunstancia de que todas nuestras riberas, ríos aquí por la provincia de Huelva están llenas de molinos de estas características. Hay algunos autores que datan en más de 300 los molinos que podemos encontrar en la provincia. Este es el último molino que vamos a visitar en nuestro recorrido. Río arriba o río abajo sigue habiendo molinos. Hacia Niebla, por ejemplo, hacia Valverde del Camino, pero eso ya formará parte de otro itinerario. Nosotros llevamos recorridos ya unos 7 kilómetros. Se trata ahora de regresar, hacer otros 7 kilómetros de vuelta, unos 14 kilómetros en total, y para no repetir itinerario por esta veredita que el ayuntamiento ha habilitado al lado del río, nos vamos a ir al trazado antiguo del ferrocarril. En nuestro recorrido vamos a encontrar antiguas casillas
ferroviarias hoy totalmente abandonadas y vandalizadas, pero que nos dan una idea de la importancia que este lugar tuvo en su día. Esto fue decayendo poco a poco una vez que cayó el mercado del cobre y la Rio Tinto Company Limited pasó a manos españolas en 1954. Estos terrenos de la vía férrea se registran en 1971 a nombre de la Compañía Española de Minas de Rio Tinto, que los traspasa a la Unión de Explosivos Rio Tinto. En 2010, tras un cambio de denominación, pasaron a ser de Atlantic Copper. Toda esta zona se ha perdido ya, prácticamente. Bueno, ahora se trata de rehabilitar un poco lo que es la Vía Verde, y en 1990 se puso en marcha lo que es el tren turístico entre Nerva y Rio Tinto para tratar de valorizar un poco este espacio después de años de abandono y de pillaje. A la altura del camino de Valverde, cuando la vía férrea se cruza con ese camino y ya abandonamos lo que es el tendido eléctrico, en ese punto, y de cara a variar también en el trazado, pues abandonamos lo que es la vía férrea, que ya no la volvemos a encontrar hasta que regresamos al puente de Gadea. Ya nos vamos a la otra orilla. No hemos querido hacerlo antes porque probablemente iba a ser inaccesible por esas fincas privadas. Tenemos el río aquí debajo, esas aguas que se caracterizan por ese color tremendamente rojizo que se debe a ese pH muy ácido. Son unas aguas muy rojas por el alto contenido en sales ferruginosas. Son aguas con escasez de oxígeno y contaminadas por el sulfato férrico. Estas aguas acogen una gran diversidad de microorganismos que se alimentan solo de minerales y se adaptan a hábitats extremos. Ahora discurrimos en nuestro caminar por la orilla derecha del río Tinto, por un cómodo carril, más que el balasto de la vía férrea. El camino pasa por zonas de olivar, como este, tan moderno, que se trata de un cultivo industrial, árboles, olivos, de porte arbustivo. Y va pasando la máquina por aquí y va recogiendo la aceituna sin mayor problema. En nuestro camino de vuelta vamos a observar preciosas panorámicas del río, como esta, por ejemplo, del Molino de la Vega, con el azul justamente aquí a la izquierda. Y es que se da la circunstancia de este camino de vuelta, está como unos 20 metros de altura sobre el río. En este balcón mirador sobre el río despedimos ya nuestro itinerario. El puente de Gadea, estamos justamente debajo del nuevo, y el viejo se encuentra ahí al fondo. Ahí comenzamos nuestro itinerario y ahí lo acabamos. Nos acercamos ahora a Villarrasa. ¿Por qué? Porque son los municipios los que se encargan de mantener estas sendas cuidadas y tratan de que este tipo de caminos sea un valor turístico para el municipio. Así que nos acercamos allí para comer, para desayunar y para desarrollar, fomentar la economía local de este municipio. Nosotros nos vemos ya en el siguiente itinerario. Hasta pronto, amigos.